Y nuestro primer tema se titula así: el llamado para servir a Dios. Hemos orado y bueno, yo creo que Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Déjeme, pongo el cronómetro y ahí está. Ahora sí. Bien, sin duda alguna que hay personas, amados hermanos, que anhelan con buena motivación ser llamados para formar parte del equipo de trabajo de alguna empresa, de alguna institución. Y no hay nada malo en ello, en desear trabajar en alguna empresa. Sin duda que hay quienes ya están muy satisfechos de formar parte de ese equipo de trabajo de algunas empresas. Otros se sienten satisfechos de servir a ciertos personajes, mayormente si son de fama reconocida en el mundo. Yo soy guardaespaldas de fulano. No, yo trabajo en el equipo de sutano, por decir algo. Bueno, y es hasta que ya estamos en Cristo Jesús que entendemos que el llamado a servir a Dios es el mayor privilegio que una persona puede tener. Antes no lo mirábamos así. Hasta que ya estamos en el Señor, sabemos que el mayor privilegio que todos nosotros podemos tener es servir a nuestro Dios. Y sabemos que la paga y los beneficios son muchos mejores. Antes éramos siervos del pecado, dice la Biblia. Y la paga que nos daba el pecado, ¿se acuerdan qué era? Porque la paga del pecado es ¿qué? Y la dádiva de Dios es ¿qué diferencia, verdad? Servir a uno y servir al otro. Vida eterna y beneficios. Bueno, vamos a leer en Romanos 6:22 para partir de este pasaje. Romanos 6:22 para desarrollar el tema de el llamado a ser servidores de Dios. Romanos 6:22, leo en la versión Reina Valera 60, dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado. Libertados quiere decir que éramos esclavos y alguien llegó y nos hace libres. Pero el hecho de que seamos libres, no somos llamados ni somos libertados para estar estáticos, sino que somos libertados para seguir trabajando. Ahora con un diferente amo. Vea lo que dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Bueno, ahora vea lo que dice enseguida: y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí: siervos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a estar laborando en la santificación. Ponga mucho cuidado porque esto se va a poner bueno. El trabajo para Dios, dice ahí, debe de ser en santificación. Sin duda alguna que también nosotros conocemos lo que es el perfil laboral de alguien. Cada uno de nosotros tenemos un perfil laboral en lo secular. Mire, el perfil laboral de los servidores de Dios, según la Biblia, debe de ser en santificación. ¿Prendió? Sí, ahí está. Ya regresamos. Les hablábamos de la definición del perfil laboral. Según el diccionario, el perfil laboral se resume como la información más relevante que una persona puede tener en torno a un desarrollo profesional. Y cada quien elabora su currículum y pone ahí las labores que puede desarrollar. Y el departamento de RH o recursos humanos de alguna empresa siempre analiza ese perfil laboral para ver si esa persona califica para el puesto que ellos van a ofrecer o para algún ascenso. Siempre están desarrollando eso. Y en base a esta definición de lo que es el perfil laboral, sabemos que toda empresa busca lo más excelente. Busca lo mejor, busca los más aptos, los más capaces.
Qué curioso, porque en la obra de Dios, la Biblia dice que Él toma de lo más vil y lo más menospreciado. Hay personas que dicen, no, es que yo no sirvo a Dios porque yo no tengo esas cualidades. Y eso es todo lo contrario. Cualquier equipo deportivo va a buscar a los atletas más capaces. Cualquier empresa va a buscar a los trabajadores más aptos. Dios llama de lo más vil y lo más menospreciado. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:26 para ver eso. 1 Corintios 1:26. Aquí voy a tomar de la otra agua. Esta va a estar mejor. Dice la palabra en 1 Corintios 1:26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Voy a ir haciendo pausas. Muchos sabios según la carne. Aquí según la carne es según la opinión de las personas. Si le preguntáramos la opinión de las personas que me conocieron a mí desde la infancia, la adolescencia, la juventud: oye, ¿tú qué opinas de Gonzalo? Ahora es pastor. No inventes, mano. ¿Cómo que es pastor? Yo hice un montón de barbaridades junto con él. ¿Tú qué opinas de Germán? Ahora es cristiano, el brother Germán. Nah. ¿Qué opinas de Hermes? Si nos vamos a aquellos ranchos de Sinaloa, del Huitusi, por allá de Guasave, y le preguntáramos a esa pandilla de: oye, Hermes, ¿tú te acuerdas de Hermes? Sí, ¿cómo no? ¿Es brother ahora? Nah, según la carne. Si le preguntáramos el nombre de alguna de las hermanas que están aquí: ¿qué opinas? Oye, ¿tú qué opinas de Zulma? ¿La conoces? Zulma. No. ¿Tú qué opinas de Silvia? Según la carne. Ahora ahí va. Vea lo que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué quiere decir eso? Poderosos, nobles. Que Dios no escoge, no llama a su servicio por ser gente, hijos de poderosos, hijos de reyes, hijos de renombre. Dice el verso 27: sino que lo necio del mundo, la opinión del mundo es que tú y yo fuimos lo más necio, lo más vil, lo más menospreciado. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creían sabios, y lo débil del mundo, el mundo opina eso de nosotros, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora ya estamos en el servicio a Dios, nadie se jacte. No, pues a mí Cristo me escogió porque predico. No, espérame, ni sabías predicar. Yo recuerdo el primer mensaje que prediqué, no me duró más de 20 minutos. Y a los 20 minutos le dije al pastor: pastor, aquí está el púlpito, aquí está la Biblia, yo no sé qué más decir. Continúe usted, por favor, porque ya una rodilla me choca con la otra y no sé nada que decir. Agarre el mensaje. Y me senté. Y hasta el día de hoy dan nervios. Mire lo que dice, retomo este versículo 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estamos en el servicio a Dios, no por la jactancia. No es que yo sé cantar, es que yo sé tocar, es que yo sé. Mire, a menudo encontramos personas que dicen: es que yo soy maestro de primaria, maestra de primaria, puedo ser maestra de niños. ¿Sabe que no es lo mismo? ¿Sabe que no es igual? Porque en el mundo trabajas con un patrón terrenal y acá trabajas con el patrón celestial, y tiene unas demandas espirituales mayores. Ahorita vamos a verlo. Dice el versículo 30: mas por Él, por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Vea esto mismo, lo mismo que leímos en Romanos. Retomo el 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo creo que no está de más el decirles, porque todos nosotros ya lo sabemos,
que el servir a Dios, amados hermanos, no es un Got Talent. ¿Ha visto usted el programa ese? Got Talent. El servir a Dios no es un tengo talento, mucho talento. Sí hemos visto esos programas, ¿verdad? Y aquí no es así. Tengo talento, mucho talento. No, ni es así que Dios nos llama por eso, para servir a Él, sino que el servir a Dios es con una disposición de corazón, con humildad en el corazón, con gratitud en el corazón, pero con el propósito de servir en santificación, como dice la palabra. Vamos a analizar algunos principios del llamado de Dios para sus servidores. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué le digo esto, amados hermanos? Porque cada día observamos eso. Servidores que tienen en poco a quien les sirven. Marcos 3:13 dice la palabra del Señor, lo leo, versión Reina Valera 60. Después subió al monte. ¿Después de qué? Bueno, si usted lee el contexto en casa, de hacer muchas sanidades y liberaciones, según el verso 1 al verso 12, Jesús hizo todo eso. Después de eso, subió al monte. Todos sabemos que Jesús no subió al monte solamente para que le diera el aire fresco. Él tenía el hábito de orar. Subió al monte y después baja y dice, y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Vamos a tratar de seccionar este versículo. En este principio que vamos a ver la importancia del llamamiento, que no es por cualidades como dicen en 1 Corintios, sino que aquí dice única y absoluta razón por la que Él llama para el servicio. Yo quiero que lea conmigo. Después dice, subió al monte y llamó así, ¿a quiénes dice? A los que Él quiso. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que todos los servidores que estamos ahorita por la gracia de Dios sirviendo al Señor, y como dice Romanos 6, todos somos llamados a servir. Todos los que somos libertados del pecado, dice Romanos 6:22, todos somos llamados a servir. No somos llamados. Hay un proceso de ser sentados para recibir aprendizaje, pero desde que somos salvos ya estamos sirviendo al Señor en santidad. Ya no le servimos al pecado. Ahora, la razón por la que somos llamados para servir, como dice 1 Corintios 1:26 al 31, no es porque Jesús miró cualidades, aptitudes en nosotros. La simple y única razón por la que somos llamados, dice ahí, es porque Él quiso. Es porque Él quiso. Es porque Él quiere. Así de fácil. No es por méritos, no es por excelencia, no es por posición económica, no es por renombre familiar, por apellido, no es por raza. Los prietos no me sirven a mí, ¿no? Dios no dice eso. Imagínense que Dios dijera eso. Los que son prietos se sientan. Los puros güeros. Imagínense. Los gordos, no quiero ni un gordo. Ni un gordo en el servicio. Imagínense. Puros catedráticos, ninguno. La Biblia dice que Pedro era sin letra y del vulgo. Entonces Dios no tiene esas acepciones entre las personas. Llama al servicio simplemente porque Él quiere. Sin embargo, lo que dice Romanos 6:22 es que en el servicio debe de ser el proceso de la santificación. En el libro de los Hechos, capítulo 6, yo recuerdo cuando iban a convocar a los servidores, de los primeros servidores que se iba a ir conformando el equipo junto con los apóstoles después de que Cristo asciende al cielo. Y vamos a volver a leer Hechos 6. ¿Por qué lo vamos a volver a leer? ¿Por qué digo vamos a volver a leer? Porque sin duda alguna usted lo ha leído más de una ocasión. Y dice Hechos 6:3, dice, antes de leerlo, vamos a ver cómo nos exhorta a servir con buen testimonio, hermanos. Servir a Dios lleva el reto de servir con buen testimonio. Lleva el reto de servir buscando la llenura del Espíritu Santo. Lleva el reto de servir con sabiduría. Mire lo que dice Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir las mesas. Vea usted eso.
El llamado a servir a Dios, si bien por un lado, por eso es que le digo, no es lo mismo ser maestro de niños en lo secular y ser maestro de niños en la obra de Dios. Porque alguien puede ser maestro de niños en lo secular teniendo una vida paganamente como le dé su gana. Y ser maestro de niños en la obra de Dios es en santidad, de buen testimonio, buscando la llenura del Espíritu Santo, en sabiduría. Así cualquier servicio, cualquiera. Hace algunos 12 años, porque esta congregación vamos a cumplir 15, si Dios permite, en este mes de junio. El 29 de junio cumplimos 15 años de estar sirviendo en este lugar al Señor. Pero hace algunos 12 años había aquí una familia que bien querida, porque hasta el día de hoy ellos ya no se congregan aquí, pero seguimos teniendo comunión con ellos, comunicación. El hermano de repente pasa por nuestra casa, su casa de ustedes, y pastor, quería saludarte, pastor, y llega y platica un rato y se va. Y siempre, a veces que nos invitan, pastor, que tenemos un convivio, vengan. Bueno, esta familia se congregaba aquí, pero la condición matrimonial de esta pareja pues era crítica. Entre ellos tenían algunas situaciones lamentables y el testimonio no era bueno. Aparte que no estaban unidos en matrimonio legalmente y nosotros les dábamos consejos: cuiden el testimonio, sirvan al Señor con integridad, formalicen su matrimonio legalmente. El asunto es que este varón, nosotros sabíamos que él tenía la habilidad para cantar y ella tenía la habilidad para servir en otras áreas. Y en una ocasión se me acerca y me dice: pastor, ¿crees que ella pueda cantar aquí? Y le digo: mira, hermano, tú y yo conocemos la situación, le digo, porque pues nosotros somos consejeros de la situación de cómo está tu matrimonio, y para servir al Señor hay que estar en santidad, le digo, en buen testimonio, y ustedes no han crecido en esa área. Nosotros les decimos: trabajen en eso. No que lo de que estemos sirviendo seamos perfectos, sin tacha y sin error. No, fallamos. Porque imagínense que hubiera alguien sin tacha y sin error, pues esto estuviera solo. No, pero ¿qué quiere decir esto? Ir creciendo en el testimonio, avanzando en el testimonio, servir con buen testimonio, conforme la palabra de Dios. Un día, yo recuerdo que vino un pastor amigo a esta congregación de otra denominación. Y de pronto el pastor dice: pastor, siento de parte de Dios tomar el micrófono y ministrar, ayudarte a ministrar. Y yo me reservaba en darle participación al pastor, a pesar de que es mi amigo y que lo amo en Cristo, porque conozco su doctrina muy emocional, el hermano, y no niego que sea un siervo de Dios, es un gran hombre de Dios, pero conozco. Y yo me atreví en la confianza de decirle: pastor, mira, es que tú tienes esta línea y yo esta, sea un poco más abierto, hombre. Y pues agarra el micrófono y empieza a repartir palabras proféticas. Pues ándele que pasa este hermano que le digo de este matrimonio. Y el pastor le empieza a decir: así te dice el Señor, le dice, cómo me agrada tu caminar conmigo. Uy, el hermano, dije yo, si nosotros conocemos. Y él acababa esa mañana yo de tener una plática con el hermano, que tenía no sé cuánto tiempo durmiendo en camas separadas y se acababan de aventar un pleito feo. Y el pastor decía: así me dice el Señor, cómo me agrada. Y el Señor te dice: actívate ya en mi servicio, actívate. Bueno, para no hacerle larga la historia, se termina la reunión de esa tarde y viene el hermano y me dice: ¿ves, pastor? ¿Ves que el Señor ya me quiere activo? A lo que yo le respondí a mi hermano en Cristo y le dije: mira, no dudo que el pastor sea un siervo de Dios y que te haya dado palabra de parte del Señor, pero yo creo que lo que el Señor te quiso decir por medio del hermano es que te actives en cuanto a ponerle ganas a tu estilo de vivir, hermano. O sea, servir al Señor no es solamente servir aquí. Servir al Señor es servir en todo lugar en donde estemos. Actívate en tu casa, actívate en todo lugar. Nomás que tú lo vas mirando, nada más actívate aquí. Yo no lo veo nada más aquí, le digo, sino servir en todas partes. Bueno, el asunto es de que con el paso del tiempo los hermanos deciden irse a un lugar donde sí les permitían servir en la condición en la que estaban.
La Biblia dice que es muy importante saber que Dios es el que nos convoca porque Él quiere, pero nos convoca a vivir en santificación, llenura del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar la sabiduría de Dios y todos los requisitos y las demandas que Él tiene. Por eso es que yo les digo que no es la misma decir que es cantante afuera y venir y ser cantante para la obra del Señor. Vamos a seguir analizando más del versículo 13 de Marcos 3. Vaya conmigo de nuevo a Marcos 3:13. Dice, lo voy a volver a leer, dice: después subió al monte Jesús y llamó así a los que Él quiso. A los que Él quiso, ya analizamos esa parte, que el llamado es porque Él quiere. Quiero siempre decirles, hay quien pudiera desarrollar el trabajo mejor que nosotros en el ministerio pastoral aquí, miles, millones. ¿Y por qué estamos aquí? Por la gracia de Dios, porque Él quiere. Porque Él quiere. Hay quienes puedan desarrollar, ¿qué otros líderes están aquí? Hermano Hermes, hay quien pueda desarrollar el trabajo que el hermano hace mejor que él, miles, millones. ¿Y por qué él está ahí? Porque Dios quiere. Y cualquier servidor, porque Dios quiere, conforme a lo que Él quiere. Ahora vea lo que dice el verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Quiero ver esa parte de venir a Él, este otro principio del llamado a servir. La respuesta positiva, escúcheme bien y póngame atención, la respuesta positiva al llamado de Dios para servir es de suma importancia en cada hermano. Todos nosotros tenemos dos opciones para responder a Dios cuando nos llame a servir. O nos negamos, o decimos sí, o decimos no. Una de las excusas que siempre ponemos es: no estoy apto, no estoy capacitado. Miren, las capacidades que Dios nos demanda es sabiduría, busca la llenura del Espíritu Santo, busca la santificación. Lo demás Él se encarga. Los requisitos son esos, pero lo demás Él se encarga. Es muy importante, amados hermanos, que nuestra respuesta al llamado para servir a Dios sea positiva, un sí. Podemos decir que no, nos podemos negar. Muchas personas se negaron en el servicio, el llamado al servicio a Dios. ¿Recuerdan el joven rico? Me río porque una vez un pastor dijo: ¿recuerdan al joven gringo? Se equivocó. El joven rico se negó. En el Evangelio de Juan capítulo 6, ¿se acuerdan que Él llamó a muchos? Y dice, y escuchando su palabra dijeron: qué dura es esta palabra, ya no quisieron. Y el Señor les decía: vengan, yo soy el verdadero pan, vengan, sírvanme a mí, coman mi carne, beban mi sangre. Pero el Señor se refería a la obediencia y se negaron. Los que están en el Evangelio de Lucas capítulo 9 verso 57 en adelante, menciono nada más por mencionar, del verso 57 al verso 62, que dice que algunos querían seguirle y Jesús les dijo: no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Otro le dijo: déjame ir a despedirme de los míos. Y es donde Jesús concluye y les dice: cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para servir en el reino de Dios. O sea, no todos dijeron que sí al llamado para servir a Dios. Aún dentro de los que ya estamos en sirviendo en la salvación en Cristo Jesús, a veces se nos convoca para servir y no todos decimos que sí. Y Dios nos sigue llamando, porque no nos llamó para estar sentados. La Biblia dice, y nos sigue llamando. Ahora, al momento que respondemos positivamente al servicio a Dios, es de saber esto, que no es muy agradable de saberlo, pero lo tiene que saber. Es de saber esto, que vamos a ser probados y que nos vamos a enfrentar a diversas pruebas. Lo que tú hagas para Cristo también lo haces para persona. O sea, no solamente le sirves a Cristo, le sirves a la iglesia. Y no todos te van a calificar con una palomita. Servicio del hermano Fernando Armenta. A ver, hay 20 personas. Ninguno ponga su nombre, solamente pongan palomita o tacha del servicio del hermano Fernando, por decir algo, ¿no? Y luego la tómbola, se sacude la tómbola. Vamos a ver la aprobación del pueblo en el servicio del hermano. Y de 20, tacha, ay, otra tacha. Uy, te vas a encontrar con eso. Al momento que le digas que sí al Señor, nos vamos a encontrar con eso. Pero al momento que le decimos que sí al Señor, también le estamos diciendo: estoy dispuesto a servirte como tú digas, cuando tú digas, a la manera que tú digas, donde tú digas. Y sé que tú eres el que me vas a fortalecer. Estoy dispuesto, Señor, a servirte así, porque yo confío en tu sustento.
Pero la Biblia dice que seremos probados en el servicio. Vamos a ser probados. De manera que debemos de entender que Dios quiere que cada servidor de Él en su obra analicemos la actitud en el servicio, si realmente confiamos en Él, si realmente confiamos en Él para servir. Porque si confiáramos en nuestras propias fuerzas, hermanos, estamos perdidos. No la vamos a hacer. Debemos de confiar en Él, porque vamos a ser probados. Creo que es en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo, no estoy seguro, versículo 10, donde dice: el don que tengas, ponlo al servicio de Dios. Ponlo al servicio de Dios, sabiendo que vas a ser probado. Vas a ser probado, y después que seas probado, ninguno de nosotros estamos desarmados para servir a Dios. La Biblia dice que Él nos capacita con la habilidad del Espíritu Santo en alguna capacidad, en una habilidad. Pero va a ser probado el servicio. Va a ser probado. A ver, esta cita bíblica que me viene a la mente, a ver si estoy en lo correcto, hermana. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sí, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es la multiforme gracia de Dios conforme a los dones? Que la gracia de Dios tiene multiforme, muchas maneras, múltiples maneras por ejemplo, en mi caso, Cristo, por su gracia, tiene a bien usarme en la predicación. Pero si yo le digo a alguien aquí: hermano, te toca predicar de aquí a tal... van a decir: no, hermano, es que a mí no se me da eso y necesito desarrollarme más. O cantar. Y por eso dice la multiforme. Cada uno. Vamos a seguir leyendo, hermana Laurita, gracias. En el versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ver los siguientes versículos, a ver si es donde dice eso, versículo, el siguiente versículo, a ver qué nos dice. Dice así, no está equivocado, dice: amados, note que está en el contexto del servicio. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué quiere decir? Está en el contexto. Vamos a ser probados en el servicio. Está en el contexto de los dones, de las habilidades. Los versículos anteriores, porque está en el versículo 12 y estoy leyendo el verso 10. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Eres pastor, vas a ser probado. Eres líder de jóvenes, vas a ser probado. Y ahí en la prueba somos formados. Bien, es de suma importancia entonces buscar la llenura del Espíritu Santo para ir creciendo en el servicio. El ser llamados porque Él quiere, nada más porque Él quiere. La respuesta positiva: sí, Señor. Hermanos, hemos estado orando, el Señor nos guía a decirte que Él te quiere convocar a que sirvas en esta área. Creemos que tú eres la persona para eso. Van a venir muchas dudas, hermanos, créanme. Pero oren cuando el Señor les llame, oren y seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo para que demos la respuesta positiva al sí de Dios. Sí, Señor, si tú me llamas. Vamos a volver a leer en Marcos 3, pero ahora vamos a ver el verso 14. Verso 14. Dice en el versículo 14. Vamos a ver este otro principio. El primer principio fue el llamar porque a los que Él quiere. El segundo es la respuesta positiva al llamado. En este otro principio vamos a ver la importancia de ser establecidos, formados por Dios, establecidos. Dice este verso 14: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Estableció Él. Cuando Dios llama a sus servidores, no quiere decir que nos llama porque ya nos llamó porque estuvimos graduados para servir. A ver, Germán, ¿ya te graduaste para servir? Entonces ven para servir.
Miren, note que es muy diferente en el mundo. En el mundo es, si ya te graduaste de un curso, para mejorar en la área, ya te van ascendiendo. Aquí Dios nos va llamando y Él nos va. Una vez escuché una frase que la analicé y dije, tiene sentido. Alguien dijo, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Él va capacitando a los llamados. O alguien aquí que tenga algún liderazgo, tenía un alto rango o nivel de experiencia. Por ejemplo, nosotros, cuando fuimos llamados al pastorado, no crean que Dios nos llamó porque teníamos ya 60 años de experiencia en el pastorado. El Señor nos llamó y yo recuerdo, hermanos, cuando iba a bautizar a la primera persona, ¿qué se hace? ¿Qué se dice? Yo recuerdo cuando iba a celebrar el primer servicio fúnebre, la primera ovejita que se nos murió. Y ahí ando llamándole a los pastores. Oye, Toño, ¿y qué se dice, mano, cuando se muere una oveja? Cuando se iba a celebrar la primera ceremonia nupcial, ¿qué se dice? Y ahí vamos siendo formados. La única forma de presentar un servicio fiel a Dios, amados hermanos, es dejándonos formar en el transcurso del servicio. Porque nos van a pasar muchos pensamientos. Tiro la toalla. La tiraste, recógela, mano. Recógela, sacúdela y recógela y vamos para adelante, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Y los pocos? Ese ya está añadido, ¿no? Bueno, la palabra establecer, aquí en el versículo 14 que dice, y estableció, para los que son estudiosos y les gusta investigar, se tradujo de la palabra griega así como se escucha, poieo. Está un poco difícil porque no es una palabra común. Poieo. Traducida al español, esta palabra de establecer quiere decir formar, enderezar, producir, caminar, trabajar. O sea, en el proceso Dios nos va formando, nos va enderezando. No es como tú piensas. No, es que yo pienso que así es. No. Yo recuerdo, hermanos, el primer equipo de servidores que tuvimos en casa de oración. Lo hicimos por votación del pueblo. ¿Quién vota por el hermano para líder de varones? Yo. Y así lo hicimos. Y no faltó quien por la gracia de Dios me dijera, oye, hermano, el gobierno en la obra de Dios no es democrático, es teocrático. La democracia es el pueblo decide, el pueblo pone, el pueblo quita. La teocracia es Dios pone, Dios quita, Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios pone servidores, es Dios. No te guíes. Ay, entonces yo lo hice democrático. Pues cómo no, pues lo hiciste. O sea, no es el PRI, no es el PAN, no es un partido político, no es así. O sea, es teocrático, no es democrático. Híjole, hermanos, si yo les contara la de errores que cometimos desde el inicio del pastorado hasta el día de hoy, todavía cometemos, pero yo espero cometer menos. Entonces, la única forma de presentar un servicio a Dios agradable para nuestro Señor es dejándonos formar en el proceso. Déjate formar, déjate enderezar, déjate producir, caminar, trabajar. Y todo esto requiere paciencia en el proceso y tiempo. Tiempo, no creas que ya vamos a ser el apóstol Pablo. No, hombre, hermano. Si el apóstol Pablo dijo, yo no pretendo haber alcanzado ese nivel que Dios demanda, ni yo lo he alcanzado. O sea, necesitamos la paciencia, la perseverancia, el tiempo. Según sea la formación, al ser establecidos en Dios y dejándonos ir formando por Dios, ahí vamos a ir entendiendo un principio más que conlleva el ser servidores de Dios. Y vamos a ver este otro principio que se desprende de ese mismo versículo que estamos en el verso 14. Y este principio es la importancia de la fidelidad al llamado, ser fieles al llamado, permanecer al llamado. O sea, si Cristo te puso, yo hace poco hablé con un pastor, hermanos. Híjole, bien
Hace como un mes hablé con un pastor, lloraba el pastor es amigo mío. Y me dice el pastor, estoy siendo descalificado por la congregación. Y yo le pregunté al pastor, ¿le has dado razones? ¿Estás en adulterio? ¿Has robado? ¿Andas de Juan Carendón? ¿Andas de peleonero? No, hermano. Simplemente que gran parte de la congregación me exige que predique una doctrina que no es la doctrina que aprendimos de la Biblia, no es la doctrina que seguimos en casa de oración. Estoy siendo reprobado y me tachan. No, si yo ya no quiero nada. Quiero renunciar. Hermano, date cuenta de una cosa, le digo yo al pastor. Te está descalificando la gente. No es Dios el que te está descalificando. Nota eso, le digo. Es la gente que te está. O sea, el que te llamó, el que te puso, no te ha descalificado, ¿que no? Pues no. Entonces, hermano, permanece fiel. Sigue adelante. Discipula a los hermanos. Enséñale la doctrina que creemos conforme a la Biblia. Háblales la palabra como debe de ser. Es que, y si se agüitan y si se van, hermano, se oye feo esto, le digo, pero si les predican la palabra tal cual es, como debe de ser, tienen de dos sopas. O se alinean o se van. A Jesús se le fueron cuando le dijeron que dura es la palabra, y Jesús les dijo, o se alinean y se fueron. O sea, le digo, hermano, entonces ahí en este sentido la importancia de permanecer fiel al llamado, de permanecer. Mire lo que dice Marcos 3:14. Dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él. Después de establecerlos, el propósito es que se quedaran con él, que permanecieran con él, quedarse con el Señor. Si bien la formación, amados hermanos, la formación en el servicio nos va a doler. Nos va a doler porque el Señor va a decir de repente, esta vasijita de barro, conmigo no ha de decir esta vasija, ha de decir cántaro o un jarrón de barro, ¿verdad? Esta vasija de barro no me agrada mucho. ¿Y qué hace el alfarero? Lo quiebra y lo vuelve a amasar, y ahí está dándole vuelta, y ahí está formándolo, y Señor, y ahí el Espíritu Santo puede venir y decir, ¿te acuerdas que me dijiste? Haz de mí lo que quieras, como quieras, a la manera que tú quieras, transfórmame como tú quieras, Señor. Y en el grito, pues el Señor nos va a responder, pues es lo que estoy haciendo. Es lo que estoy haciendo. Te estoy formando en el servicio. Bueno, la formación entonces nos va a doler, nos va a costar. Pero de esa formación conforme a la voluntad de Dios depende permanecer en Él o renunciar. O trabajamos como Él dice, a la manera que Él dice, formados como Él dice, nos quedamos como Él dice, o en inglés, o cuiteamos, o nos vamos, o renunciamos, o tiramos la toalla. Y nos cuesta. Nos va a costar a veces callar, que tú quieres decir algo y el Espíritu Santo te dice, cállate. No, es que le tengo que decir. No, cállate. No, es que tiene que saber. Cállate, yo sé lo que estoy tratando. Y nos va a costar. Nos va a costar. A veces nos va a costar decir, pide perdón. No, es que no, pide perdón. No, pide perdón. Y nos va a costar. Perdona. ¿Y por qué? Perdona. No, que se le quite. No, perdona. Y nos va a ir costando. Así que sin duda que en el servicio a Dios nos va a ir costando ser formados. Vamos a ir pasando por situaciones donde nos darán ganas de tocar la trompeta de retirada. Retirada, vámonos. Vámonos, aquí no es. Nos van a dar ganas, como dije hace un momento, de salir corriendo. Pastor, ¿te han dado ganas? Sí. Sí, 2 veces en específico, muy marcadas, muy marcadas. En 15 años,
2 veces en específico, muy marcadas. Oh, Señor, ya estuvo. Estuvo. Pero el Señor ha sido tan bueno. Nos van a dar ganas como de usar esa frase tan conocida de tirar la toalla, renunciar. Pero es ahí en el servicio a Dios donde vamos a observar que vale la pena, aunque va a haber personas que te reprueben o te descalifiquen, vas a encontrar de todo. Va a haber personas, no va a faltar también quien te diga, hermano, Dios me ha bendecido con lo que tú haces. Me bendice. Te vas a encontrar con personas con cara de fuchi. Fuchila el hermano, ese va a predicar ahora. No me gusta. En otras ocasiones nosotros mismos vamos a percibir cosas que no son como las percibimos. Y las percibimos de una manera. Y si nos dejamos guiar por eso, nos va a dañar en nuestro servicio. Ciertamente no todas las personas a las que servimos nos van a mirar con buena cara. Es verdad. Es verdad que va a haber competitividad, sentido de competencia. Vamos a escuchar malos comentarios. Otras veces pasará el sentimiento de que nadie valora lo que haces. ¿Para qué lo hago? Como a Timoteo cuando se entristeció. Pues ¿para qué lo hago? Ni me ponen atención, un montón de doctrinas, de demonios, y a eso siguen. Como el apóstol Pablo a los Corintios, llegan los falsos apóstoles, los despelucan, les quitan todo, les cuentan un montón de mentiras y a eso siguen. Y yo que soy apóstol tuyo, Señor, a mí me tachan de mentiroso, que no impacto ni con mi presencia, ni con el mensaje, que no traigo nada. Va a pasar de repente. Siempre va a haber personas que minimicen, pero va a haber otros que sí te agradezcan por lo que Dios hace contigo. Y va a pasar el pensamiento, pues nadie valora lo que hago, ¿para qué lo hago? Y también podemos sentir la falta de apoyo entre el mismo equipo. Parece que estoy trabajando solo. Y ahí la falta de comunicación hace mucho daño, porque ese sentimiento no hay que guardarlo, hay que ir. Hay que ir con el pastor, hay que ir con el... Oye, hermano, mira, te voy a decir algo. Parece que estoy trabajando solo por esto y por esto. Ok, hermano, mira, discúlpame, también he tenido esto, pero vamos a ver qué podemos hacer y trabajar juntos. Porque si dejamos que el sentimiento se albergue, no se va a estar desarrollando el trabajo en el agrado de Dios. Vamos a tener sentimientos encontrados y cosas que no son aceptados conforme a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, al sentir la falta de apoyo, de repente va a venir el pensamiento de que no querer hacer ya nada para Dios. Pues ¿para qué lo hago? Ni apoyo tengo. Pues, otros que batallen. Pero el permanecer, porque ahí dice este principio que estamos estudiando, que es la permanencia, la fidelidad. El permanecer sirviendo junto a quien te llamó. Junto a quien te llamó. En el lugar donde te plantó el Señor. Permanecer sirviendo en todo tiempo es lo más confortante que podemos percibir de parte de Dios en el servicio. Permanece y vas a encontrar ahí algo. Nos vamos a ir formando como servidores. De este principio de la permanencia, de servir al Señor, porque acuérdese que Él nos llama porque Él quiso, no fue por ninguna habilidad específica. Yo recuerdo que en una congregación nos narraron unos hermanos que había ahí, 3 hermanos que se habían graduado del Instituto Bíblico. 3 de ellos tenían licenciatura y 2 de ellos ya tenían maestría. Y de pronto la congregación se quedó sin pastor. Y estaban orando para ver quién iba a ser el próximo pastor de la congregación. Y pues los que tenían el gran estudio, pues toda la congregación pensaba, pues este va a ser. Uno de ellos tiene que ser. Por el estudio. Pero resulta que andaban un poco creídos por el nivel que tenían, el conocimiento.
¿Y a quién creen que es que Dios llamó? Al que menos pensaban. Al que menos pensaban. Lo puso al pastorado. ¿Por qué? Porque no es por el, ayuda muchísimo el conocimiento y siempre los estamos animando a estudiar. Bueno, permanecer en la fidelidad del servicio, de ahí se desprende el siguiente principio, que es continuar. Yo he escuchado en más de una ocasión predicaciones de nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, que dice que en los más de 45 años, alrededor de 45 años en el servicio, en la obra, el pastorado, dice el pastor, no es algo que yo haya leído en la Biblia, es algo que me he dado cuenta con el pasar de los años. Dice. Me he dado cuenta que toda relación o todo trabajo, si sobrevive los primeros 5 años, ya la hicieron. En el caso del matrimonio se dice que si sobreviven los primeros 5 años, después de haber estado juntos, si sobreviven los primeros 5 años, dice el pastor, no es un principio bíblico, dice, es algo que yo he visto, dice, ya la hicieron. En el pastorado o en el servicio a Dios o en cualquier área de servir, si sobreviven los primeros 5 años, dice el pastor, ya la hicieron. Hay cuenta que ya están del otro lado, ya lo más difícil ya lo vivieron. Y pues me dio paz, porque le digo a mi esposa cuando estaba escuchando la enseñanza, uy, bueno, nosotros vamos a cumplir 15. Ya, ahí la llevamos. Bueno, ¿cuál es el otro principio después de haber permanecido, de quedarse con el Señor? La importancia de continuar con la misión encomendada. Continuar, avanza, continúa pese a cualquier situación o cualquier adversidad. Y ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14, volvemos a leer esta parte, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, que es la permanencia. Y luego dice al final, y para enviarlos a predicar. El permanecer con él, esto nos alienta, nos consuela, nos fortalece y nos ayuda a continuar para seguir siendo enviados. Siendo enviados, una vez más, ve. Una vez más, ve. Nos ayuda a continuar con la misión encomendada, con la labor encomendada, con el trabajo encomendado. Es de suma importancia. Continuar, ve. Continúa. No, es que me dan ganas. No, continúa. Avanza. No sé cuántos de aquí conocieron a un hermanito de apellido Roacho, de las Asambleas de Dios, un pastor viejito. Estaba en la iglesia que está en Las Lomas. Ahí estaba este viejito, tenía un gemelito. Bien viejito el hermano, el viejito, el pastor, muy viejito. Y el grupo, el equipo de servidores le decían, hermano, quédese en casa, ya está muy mayor, ya se dormía el viejito, ya a sus 94 años y no quería, quédese. Y el dicho del viejito era este: si el diablo sigue trabajando, decía, ¿por qué yo me voy a jubilar? Decía, yo me voy a jubilar hasta que el diablo se jubile o hasta que yo me muera. Decía. Pues ¿qué cree? Se murió el viejito predicando y no renunció. Ese era el sentir de él, ¿no? La importancia de permanecer en el llamado. De ahí, hermanos, del permanecer, de este principio, esto nos va respaldando con la autoridad espiritual de Dios cuando lo hacemos en este sentido, con la santidad, con buscar la llenura del Espíritu Santo. De este tema, hermanos, se van a desprender no sé cuántos temas más. Este es el primero para servidores. La llenura del Espíritu Santo, el respaldo espiritual para hacer algo, hermanos. Es muy importante, ese es el siguiente punto que vamos a ver. La importancia de la autoridad, del respaldo espiritual en una obra que nosotros hagamos. La imposición de las manos, ve, hazlo. Sí, hermano, ve. Yo recuerdo cuando el pastor Toño viene y pone las manos sobre mi vida y mi esposa para encomendarnos con el respaldo espiritual de casa de oración. Y en una ocasión, yo recuerdo que en una enseñanza el pastor Chuy dice, alguien impuso manos sobre mí en una ocasión
Y de esa autoridad de parte de Dios que nos dieron, yo la fui imponiendo sobre otros pastores. Y esos otros pastores la van imponiendo sobre otros hermanos. Y estamos trabajando en un mismo sentir. Y estamos trabajando con ese respaldo espiritual. Tiene importancia, muchísimo. Vamos a verlo en la Biblia. Dice en el versículo, y ese respaldo espiritual, ¿de dónde viene? Viene desde Jesús, desde los primeros. Desde Jesús. Mire lo que dice Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad, dice, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y la autoridad era para enviarlos a predicar, como finaliza el versículo anterior. Que tuviesen autoridad, la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es de suma importancia, hermanos, la autoridad espiritual, de respaldo espiritual en trabajar juntos. Ser llanero solitario no es muy bueno. No es muy bueno. Es bueno, ¿a quién le das cuentas? ¿Quién te reprende? ¿Quién te disciplina? ¿Quién te instruye? ¿Quién te enseña? ¿Quién ora por ti? El equipo de trabajo. ¿Cómo se obtiene la autoridad espiritual? Pues con todos estos puntos que hemos nosotros mirado, pero sin duda alguna que la autoridad espiritual se va fortaleciendo con esa intimidad personal que tenemos con Dios. Con la búsqueda del rostro de nuestro Señor en lo secreto, para que lo que hagamos en público tenga el respaldo de Dios. En lo secreto buscar la sujeción a Él en todo tiempo, pero en lo secreto buscar esa intimidad, buscar pedir la dirección al Señor. Y en público se va a manifestar la autoridad en el servicio. Va a ser muy notorio el respaldo espiritual. Cuando nosotros servimos a Dios sin sujeción a Él, sin sujeción a todo lo que Él manda, sin sujeción en la intimidad con Él, pues no hay un respaldo espiritual. Nosotros podemos observar cuando un cantante está cantando con el respaldo de Dios, y podemos observar cuando no tiene el respaldo de Dios. Y canta muy bonito. Puede haber alguien que cante muy bonito, un tenor, una buena afinación. Y se los voy a contar con una experiencia que yo tuve cuando recién me convertí a Cristo. El Señor me salvó estando yo participando en un grupo norteño. Pues yo, conocedor de música, según yo. Y que el Señor me manda a una congregación de hermanitos bien humildes en sentir, en comportarse. Su mayoría de ellos, los hermanos, eran de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Chiapas. Y tienen una manera de dirigir la alabanza. Ahí el pastor no tiene la manera de dirigir la alabanza con un cantante siempre. Los músicos son los mismos, pero el pastor al azar dice: hermano Germán, le toca dirigir la alabanza a usted el próximo domingo. Pero yo ni cantante soy, pastor. ¿Qué importa? Usted va a dirigir la alabanza. Y ahí están cantando. Yo me acuerdo que yo llegué ese domingo y estaba cantando una hermanita, y yo me atreví a opinar, pues yo sin saber nada. Y dije: ¿quién le dijo a esta señora que canta? Ve qué berrido se está pegando, qué feo, decía yo. Ve nomás. Pero en el instante yo empecé a observar el mover del Espíritu Santo. Y yo miraba cómo todos estaban quebrantados, y me llegó. Y que me llega ese mover del Espíritu. Pues ¿qué tiene esta doña? Decía yo, que canta pero re feo, pero algo tiene. Me está quebrantando ahí, pero a la vez el oído, yo decía, pero qué feo, pero a la vez el Espíritu Santo ahí me tenía, hasta que entendí. Traía el respaldo de Dios. Aunque después el pastor tuvo que entender que tienen que ser los aptos cada uno para lo que van a desarrollar también. Bueno, la gente, hermanos, puede observar si nosotros tenemos el respaldo de Dios o no en el servicio que presentamos para Él. La gente puede observar eso en el área que sea: predicador, ujier. ¿Cree usted que haya hermanos en Cristo que si se les dice: hermano, miren, el amor del Señor, le pedimos que vaya ocupando los lugares de hasta enfrente, para los que van llegando de último, pues ocupen los lugares de atrás? ¿Cree que haya hermanos que digan: no, yo me voy a sentar donde yo quiera? ¿Cree que haya quien diga eso? Sí. Viceversa, ¿cree que haya ujieres que sean un poco impositivos? No, aquí se va a sentar, si le gustó, bueno, y si no, pues vea qué hace.
¿Cree que haya ujieres que también hagan eso? Sí. Y tenemos que tener el respaldo de Dios, el respaldo espiritual de Dios para lo que hacemos. Vamos a ver un pasaje, apuntando para el final porque ya el cronómetro me está ganando. Vamos a ver un pasaje en Hechos capítulo 19, versículo 13. Hechos 19, 13 dice, lea con cuidado, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, sin respaldo espiritual. Quisieron hacer liberaciones. Vamos a ver cómo les fue. Retomo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ese Jesús del que habla Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Les gustaba andar exorcizando o expulsando demonios sin respaldo espiritual. Vamos a ver en dónde lo dice. Ahí va el verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Vea lo que dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Los demonios saben quién tiene el respaldo espiritual. Abusados, Corría el año 2004, Phoenix, Arizona. Campaña evangelística. Un predicador. Campaña de 3 días. El primer día, wow, detonante. La perversidad del diablo fue que el predicador iba solo me refiero a que no llevaba esposa, y le envió una filistea al cuarto de hotel. Y no le envió cualquier cucaracha. Y llega la muchacha después, porque el mismo brother platica los detalles después de un proceso de restauración con el paso del tiempo, y se quita la sábana con la que iba cubierta y la avienta. Iba desnuda y le dice: atrévete a decirme que no. Estamos solos a mitad de la noche. Haz lo que quieras. Hizo lo que quiso, pero continuó con la campaña evangelística. Y el siguiente día se manifiesta un chamuquín por ahí en una persona. Y pues el chamuco ahí haciendo y deshaciendo faramayas, haciendo de todas. Y pues todos, pues el predicador, pues ese debe de venir ungido, orado y ayunado, el predicador. Y traía de esos microfonitos que se pegaban aquí. Pues no tuvo que hacer el predicador, pues el predicador ahí viene a orar. Y cuando se agacha para poner manos y decir en el nombre de Jesús, y que le habla el chamuco y le dice: ¿no tienes vergüenza de venirme a reprender? ¿Quieres que platique los detalles de lo que pasó anoche? Y era otra persona, no era la misma. ¿Quieres que platique los detalles de lo que pasó anoche en tu cuarto de hotel? Y todo se escuchó porque estaba en el microfonito aquí. Los demonios conocen la autoridad espiritual. Dice este versículo, vamos a ver cómo les fue a estos, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo,
Dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Vea el verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les dio una pela, les quitó la ropa y órale, vámonos de aquí. Porque no había respaldo espiritual. El servicio a Dios, por eso demanda la santificación, buscar la llenura del Espíritu Santo, demanda buscar la sabiduría del Señor, no agarrar la basura del diablo. Dice el versículo 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿De qué tuvieron temor? De querer servir a Jesús o convocar a Jesús sin tener el respaldo, de presentar un servicio sin respaldo y la autoridad de Dios. De eso tuvieron temor. En el servicio a Dios, amados hermanos, es muy importante caminar a la luz de estos principios. ¿Qué? Ser llamados por Dios. ¿Cree usted que hay algún servidor que no fue llamado por Dios? ¿Cree usted que sí? Échese un vistazo allá por el Éxodo. Hubo uno que el pueblo dijo: este Moisés no sabemos qué haya pasado con él, pongamos a uno que nos dirija y nosotros lo vamos a poner. En los servidores de Dios hay al menos tres tipos. Bueno, no en los servidores de Dios, voy a corregir esto. En la obra de Dios voy a decir. En la obra de Dios hay al menos tres tipos de servidores: los puestos por Dios, los puestos por la gente y los puestos por uno mismo. Yo mismo. Puestos por Dios, por la gente y por uno mismo. Yo mismo. A Aarón lo pusieron la gente en una obra que no le correspondía a él. ¿Se acuerdan de aquel rey que entró se me fue el nombre, pero los estudiosos bíblicos me van a ayudar ahorita? Aquel rey que quiso entrar y quiso quemar el incienso a él nomás porque él quiso. Y los sacerdotes le dijeron: no te compete, rey. Pero soy el rey, pero no te compete. Esta es una obra que Dios nos delegó a nosotros, pero yo soy el rey y lo voy a hacer. Trae acá, dijo. Creo que fue el rey Usías. Sí, fue el rey Usías. Trae acá, dijo, yo lo voy a hacer. Y lo hizo porque él quiso. ¿Y cómo le fue? Entonces hay servidores en la obra de Dios, hay servidores puestos por Dios, puestos por la gente y puestos por uno mismo. Siempre que vamos a delegar algo nosotros, algún servidor, créame que oramos. Oramos, le decimos: Señor, ¿lo quieres poner tú o soy yo? ¿Lo quieres quitar tú o soy yo el que lo quiero quitar? ¿Cómo es? En el servicio a Dios, amados hermanos, es muy importante caminar a la luz de todos estos principios, analizarlos. Y debemos de motivarnos unos a otros y apoyarnos unos a otros cuando sabemos que es Dios el que está conformando el equipo. Porque el servicio a Dios, amados hermanos, es muy honroso. ¿Cuántos dicen amén? Es muy honroso. Y la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Hermanos, que Dios nos dé sensibilidad, sabiduría. Una de las cosas de que hace mucho que yo estudié el IPCO en línea, siempre me quedó muy marcado: oren por sabiduría, oren por sabiduría, oren por sabiduría, pidan sabiduría. Siempre me quedó muy marcado. Y permanezcan y crezcan y crezcan.
Que Dios nos dé oído sensible a la voz del Espíritu Santo y la sabiduría y la fortaleza de unirnos en el equipo para trabajar como Dios manda. Concluyo con 1 Corintios 15:58 en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 15:58 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada es inútil, hermano. Lo que hagas. Que Dios nos ayude, hermanos, porque ninguno fuimos llamados para permanecer sentado. Todos fuimos llamados para servir, según lo que dice Romanos 6:22. Éramos esclavos del pecado, nos hizo libres para ahora ser servidores de Él. Pero es que yo no sé en qué área, pastor. Yo no sé en qué puedo. Hemos aprendido al menos 2 principios. Este es 1.5, pero usted véalo con fe. 2 principios para ver cómo analizar en qué puede servir a Dios. 1. Observa la congregación local en la que tú sirves y observa qué es lo que hace falta. 2. Observa lo que tú puedes hacer. Ve lo que hace falta y ve lo que tú puedes hacer. Hace tiempo le dije a mi primer pastor que yo tuve, afuera del edificio, había unas... ¿Alguien aquí conoce la rama de bledo? ¿Alguien no? Todos lo conocen. Ah, bueno, es más fácil continuar. Y afuera del edificio había una rama de bledo de este vuelo, y eran muchas. Y le dije al pastor: oye, pastor, ¿no se ha dado cuenta que las ramas de bledo no se ven bien aquí al entrar? Ni cuidado les había puesto, me dijo el pastor. ¿Sabes por qué te diste cuenta tú? Me dijo. ¿Por qué, pastor? La bendición es para ti, me dijo. Arráncalas, me dijo. Le dije, ¿a poco sí? Sí, me dijo. Y broma o lo que haya sido, yo lo tomé en serio. Y se meten los hermanos, abren el edificio, y voy a agarrar una pala que estaba ahí, arranqué las que podía arrancar y algunas que estaban secas ya que no podía. Ya cuando sale el pastor me dice: oye, ¿qué hiciste? Es que yo lo tomé en serio. Analice lo que haga falta y vea lo que usted puede hacer. Que Dios nos ayude. Acompáñeme a orar. Qué privilegio, Señor, es servir en ti y para tu reino. Qué privilegio es servir, Señor, a tu obra, a tu iglesia, a tus hijos. Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu Espíritu Santo, si no fuera por ti, Señor. Porque cuántas veces hemos orado y hemos dicho: solo a ti se te ocurrió llamarme, Señor. Solo a ti se te ocurre ponerme en esta área o en la que sea. Pero analizar, Señor, que ahora te servimos a ti, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el creador de todo, el Dios todopoderoso, y ser llamado por ti, porque tú quisiste, para servirte a ti. Qué honor, Señor. Aunque duele, aunque cuesta ser formado, ayúdanos, Señor, a dar una respuesta positiva cada vez que nos llamas. Ayúdanos a orar por aquellos que están desanimados o los que han tirado la toalla, motivarlos que la tomen de nuevo.
Mientras que no los descalifiques tú, Señor, que no se descalifiquen ni solos, ni solos. No te descalifiques tú solo, no te descalifiques tú sola. Vamos. Dile una vez más al Señor: aquí estoy, Señor. Yo te quiero servir. Gracias, Padre, por el proceso. Gracias porque nos ayudas a ser formados. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu maravilloso que nos recuerda tu palabra, que nos recuerda todo, Señor, que nos exhorta, nos anima. Gracias, Señor. A ti la gloria, Señor, por siempre. Fortalece cada equipo de servidores que están con nuestros pastores, allá con nuestro pastor Chuy, la pastora Vicky, Señor, con todo el equipo de servidores de ellos. Fortalécelos, Padre. Fortalece el equipo de servidores, Señor. Llénanos de gracia y sabiduría aquí en esta obra, en Nogales, en Hermosillo, Señor. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a corregirlos, a ser de apoyo, de bendición. Ayúdanos a crecer. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte al Señor. Gloria.